Bueno, cambiando ya de tema, me ha venido muy relacionado a todo lo que comentabas, el estrés. 24 horas trabajando, tengo que volver a trabajar, Ujú. un paciente, otro paciente. ¿El estrés deja huella en algún sitio del cuerpo? Es decir, ¿se puede medir o se puede ver que estamos muy estresados o en la analítica sale mal? ¿Cómo podemos saber si estamos Sí, estresados o no? mira, el estrés para mí es uno de los grandes caballos de batalla. Todo el mundo me lo dice, Aurelio, tú siempre estás hablando del estrés y de combatir el estrés y tú eres el más estresado. Y digo, pues, efectivamente, tienes razón, yo soy el más estresado porque por mi inquietud mental y por todo lo que hago, pues no puedo parar, tengo que estar siempre haciendo algo. Y es cierto que estoy estresado y todos vamos a estar estresados porque la vida no la vamos a cambiar, la vida es la que tenemos. Pero tenemos que aprender a gestionar el estrés. Eso Ya. es, ahí es donde está el truco importante. No es quitarte ese estrés, porque te lo puedes quitar un tiempo, pero al final va a volver. O sea, tienes que encontrar un estilo de vida sostenible y factible en el tiempo para que tú puedas sobrellevar o mitigar esos efectos negativos que tiene el estrés en nuestra salud. Y hoy en día sabemos que toda la vida los cardiólogos y los médicos hemos dado mucha importancia a la diabetes, a la hipertensión, al tabaco, al colesterol, que son muy importantes. Pero también lo es el estrés, lo es el mal descanso nocturno y lo es el sedentarismo. Y el estrés es muy difícil porque no tenemos nada realmente de tratamiento para que yo te dé y combatas el estrés, aunque sí tenemos algunos suplementos que nos pueden ayudar. El primer síntoma que vamos a notar del estrés es a nivel mental, ¿no? Yo creo que la repercusión donde inmediatamente vamos a notar que estamos estresados, pues ese nerviosismo, esa inquietud, esa dificultad para descansar, nuestro cerebro está continuamente hiperactivo pensando más de lo normal y ese exceso de estimulación neuronal fisiológico y de catecolaminas y de cortisol en nuestro organismo, pues vas a acabar produciendo que nuestro corazón también tenga síntomas. Palpitaciones, taquicardia, a veces falta de aire, sensación de presión. Te acuestas en la cama por la noche y ¿quién no ha notado que el corazón pum, pum, lo tiene latiendo, ¿no? Porque tú estás en modo descanso, pero tu fisiología y tu cuerpo no. Está en modo estrés todavía porque no ha sido capaz de regularse tan rápido y estás notándolo continuamente. Son pequeñas señales que podemos notar. A nivel de la analítica, pues es verdad que es más complejo, pero también podemos detectar algunos patrones. Cuando estamos muy estresados y cuando estamos muy expuestos a niveles muy altos de cortisol, estamos llevando nuestro metabolismo al límite. Queremos llegar al máximo. Claro, esto en un momento puntual, cuando estábamos en la selva o en la sabana y teníamos que correr el delón, era necesario para escapar, pero hoy en día, mantenido de manera crónica, es cuando nuestro metabolismo está al límite siempre, de manera crónica, cuando empieza a dañarse. Y ahí es cuando nuestro sistema de obtención de energía a nivel celular empieza a fracasar, pues ya nuestro metabolismo de los hidratos de carbono no es igual, no es tan eficiente, comemos poco, comemos normal y nos engorda muy rápidamente, comemos poca cosa o, oye, es que me han diagnosticado de repente, parece que tengo diabetes y yo como normal, sí, pero es que estás durmiendo 5 horas todas las noches. Joder, ¿cómo También afecta? Madre mía. todo el metabolismo de los hidratos de carbono está directamente relacionado porque se convierten en el hígado con la grasa, con los triglicéridos y colesterol y al final va a acabar elevando probablemente los triglicéridos, también el colesterol LDL. Por eso muchas veces yo tengo muchos pacientes, doctor, yo es que no me explico cómo tengo el colesterol alto si yo no como grasa. Es que, caballero, solo el 20% del colesterol que tiene usted en la sangre es de lo que come en la comida, colesterol de dietético. El resto lo ha fabricado su hígado a partir de los hidratos de carbono que está comiendo o de las grasas que está comiendo, o bien en exceso, o bien que su metabolismo no los está manejando bien porque tienes un estrés muy importante, o bien porque no estás quemando lo suficiente, porque estás todo el día sentado. Entonces, eso al final el cuerpo lo va a metabolizar fundamentalmente en grasa, que se va a almacenar en el tejido adiposo, en la piel, en la grasa visceral, que es la que hay en los órganos, que es muy peligrosa porque es muy inflamatoria, y también en la sangre. Y por eso nos sacamos la analítica y nos salen alteraciones en los parámetros. Y luego también este estrés acaba causando ya por último en la analítica, que lo podemos ver también, inflamación crónica de bajo grado. Y por eso hoy en día tenemos algunos parámetros que nos están permitiendo medir esa inflamación de bajo grado, esa inflamación vascular, que es la que va dañando los vasos sanguíneos y es la que va produciendo que esas placas se puedan formar, que es la PCR ultrasensible. Y eso lo podemos detectar también en la analítica. Entonces, personas que no tienen ninguna enfermedad autoinmune ni ningún proceso inflamatorio crónico, ya enfermedades, y que tienen esa PCR ultrasensible también alta, se ha visto que tienen más riesgo de tener enfermedad cardiovascular y eso se puede detectar en una analítica. Cuando hemos visto contenido que has subido, hay uno que me llama mucha atención, es acerca de las posiciones que tenemos en el sueño que nos determinan que podemos estar estresados o no, ¿no? Esto es muy curioso y lo podemos comentar. Y ya no solo eso, sino también, ya no solo durmiendo, sino en el día a día, cosas que estamos haciendo sin darnos cuenta a causa del estrés. Posiciones, mandíbula,
apretar demasiado los Sí. puños, etcétera. Sobre ¿Qué todo, es cosas la has visto? contracción, sobre todo es la contracción muscular, ¿no? Cuando tienes ese metabolismo hiperactivado, tus músculos van a ser los primeros que van a estar totalmente rígidos, porque a veces se nos olvida, pero cuando contraemos un músculo, la célula muscular consume energía tanto como para contraerse como para relajarse. Vale. Y eso normalmente nadie lo sabe. Por eso cuando hacemos mucho deporte o durante mucho tiempo y a nuestras células musculares ya no tienen suficiente oxígeno o suficiente energía, nos empieza a dar calambres. Sí. Se te queda pillado, ¿no? ¿Qué es un calambre? Es el que el músculo no es capaz, no tiene ya energía y no es capaz de relajarse. ¿Os acordáis que os he dicho que consume energía contrayéndose y relajándose? Pues se ha contraído, pero ya no tiene nada para poder relajarse y se te queda totalmente agarrotado. Claro. Y eso es consecuencia de hacer ejercicio o durante mucho tiempo o con mucha intensidad o no haberle aportado al músculo suficiente glucosa para que pueda seguir funcionando. Claro, si tú tienes un músculo, lo perfecto y la teoría ideal sería tener un músculo perfecto que no se agotara nunca ni el oxígeno que recibe ni la glucosa que recibe para obtener energía y ese rendiría infinito. Bueno, infinito no es, pero durante mucho tiempo se puede aguantar y por eso vemos, por ejemplo, a los ciclistas y a los maratoneros que están comiendo continuamente para echarle combustible, para echarle glucosa a ese sistema muscular que está consumiendo y evitar tener los tirones. Claro, al final un límite tenemos, pero es una de las maneras. ¿Rutinas o alguna cosa que recomiendes? Sabemos que tienes una lista en Spotify que se llama música antiestrés, ¿no? Sí, eso es muy interesante, ¿vale? Porque hay ciertas canciones que se ha demostrado en algunos estudios que son muy, muy curiosos, son observacionales, pero sí que se ha demostrado que escuchar ciertos patrones de música o ciertas canciones, realizando cuestionarios a las personas, nos hacen reconfortarnos, ¿no? Que nos encontremos mejor y eso pues puede disminuir los niveles de estrés y todos esos síntomas emocionales que nos produce el estrés. Y esto va muy en correlación con la neuroplasticidad y eso es para que lo entendamos, ¿no? Cuando estamos felices y contentos, pues como hemos dicho antes con la expresión de nuestro cuerpo y cómo estamos, pues nuestro cuerpo lo expresa automáticamente, ¿no? Tú cómo vas, caminando erguido, sonriendo, exultante, sí, ¿no? Y eso incluso a veces lo traspasas a los demás y eso es porque tú tienes un estado mental feliz. Y cuando estamos tristes, pues lo contrario, ¿no? Vamos ahí acurrucados, la cara triste, oye, ¿qué te pasa? La gente se da cuenta. Esto lo hace nuestro cerebro de manera retrógrada hacia nuestro cuerpo, pero también lo podemos hacer nosotros de manera retrógrada. O sea, nosotros podemos influir con nuestra manera de actuar, de hablar y de poner la cara y de nuestra postura retrógradamente en cómo nuestro cerebro está interpretando esas señales. Es decir, tú puedes estar triste y forzarte, digamos, a cambiar ese sistema neuronal, esos neurotransmisores que tienes ahí para mejorar tú también ese estado de ánimo y eso también lo podemos hacer con el deporte. Se ha quedado pendiente lo de las posiciones al dormir, ¿no? Ahora que lo estaba pensando. Sí, bueno, y va un poco a razón de las posiciones de dormir. Si te fijas en el vídeo, casi todas las posiciones son posiciones de rigidez, ¿no? De que tu metabolismo no ha estado adecuadamente, no está descansando adecuadamente y pues o bien tienes los brazos muy flexionados o abrazas algo, aprietas la mandíbula, son todo relacionado con lo de la contracción brusismo, muscular. ¿no? Sí, lo típico brusismo es apretar fuertemente la mandíbula, pero no dejan de ser contracciones musculares sostenidas, consecuencia de que tu organismo está hiperestimulado y cuando debería estar todo relajado y descansando, pues no lo está, porque a veces nos olvidamos, pero que tú estés durmiendo no quiere decir que tu cuerpo esté realmente descansando y esté en modo sueño. Para que entre en modo sueño tiene que estar bien regulado las hormonas del descanso, el ritmo circadiano, el reloj biológico que tenemos internamente y tenemos que tener unos adecuados niveles de cortisol por la noche bajos y de melatonina altos para que hayamos descansado bien y nuestro cerebro vaya circulando sobre las fases REM y no REM durante toda la noche y sea capaz de regenerar todo ese tejido neuronal y eso le ordena al resto de nuestro organismo que se repare, incluido el sistema inmune, que es el que nos defiende de las infecciones y del cáncer. Por eso cuando estamos muy estresados, estás durmiendo muy poco o estás al límite, al final la semana siguiente, ¿qué es lo que te pasa? Te resfrías, te pones malo, es que me han bajado las defensas. Pues claro. Yeah.